La expresión de fuerza máxima y de potencia máxima es el indicador principal de fatiga. ¿Crees que en general los deportistas de élite son buenos escondiendo la fatiga? Yo creo que también es un tema de concienciación. ¿Y la fatiga dónde se origina? La principal causa de fatiga está en el retículo sarcoplásmico. Entonces, si tuviera que elegir un solo hábito a adoptar para reducir el riesgo de lesión en deportistas, ¿cuál sería? Optimizar la recuperación, sin duda. Los deportistas amateur entrenan por lo general de más. Tienen el concepto de que es necesario forzar la máquina para conseguir los mejores resultados. ¿Cuánto debemos trabajar por debajo de umbral? ¿Cuánto más o menos en el umbral? ¿Y cuánto por encima del umbral? Es la alta intensidad la que te otorga la oportunidad de mejorar tu consumo máximo de oxígeno. ¿Cuáles son los principales errores nutricionales que observas futbolistas de élite? Pues mira, yo te diría que es A lo mejor el rendimiento no es tan dependiente del peso. cuál es la composición corporal ideal de un futbolista, la que ellos se sientan mejor. La hidratación, ¿qué importancia tiene en el fútbol? Si nosotros estamos deshidratados, estamos deshidratados. Es un estrés adicional que nos produce fatiga y lesiones en muchísimos casos. Bienvenidos a todos a un episodio más de Mejor que Ayer. Hoy está con nosotros José López Chicharro, una eminencia en el ámbito de la fisiología del deporte, uno de los científicos más destacados en el campo de fisiología del ejercicio y el rendimiento deportivo, tanto en España como a nivel internacional. Es catedrático de Fisiología en la Universidad Complutense de Madrid. Es CEO de la plataforma de formación fisiologiadelejercicio.com y es director médico desde hace un año de la clínica Hoy Tú. Hoy tú eres lo más importante, ¿no? Era así. Era así. Eso es. Una clínica cuyo objetivo principal se centra en ofrecer una atención integral a pacientes oncológicos, tanto antes como durante como después de su tratamiento oncológico, con ejercicio, fisioterapia oncológica, nutrición personalizada y un abordaje, como digo, 360. Es autor del famoso compendio de fisiología del ejercicio de Editorial Médica Panamericana, que seguro que has visto si te dedicas pues, al ejercicio, a la nutrición, eres entrenador, eres fisioterapeuta. Es un libro, pues, digamos, de referencia. Trabaja actualmente con el Real Madrid Club de Fútbol como asesor médico en el ámbito de la nutrición y la investigación aplicada. Es autor de más de 150 publicaciones científicas y 30 libros, que se dice pronto, relacionados con la fisiología del ejercicio y la salud. Así que hoy vas a aprender sobre fisiología deportiva, prevención de lesiones y optimización del rendimiento de la mano de uno de los mejores. Bienvenido a Mejor que Ayer, José, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado. Muchas gracias por tu invitación. Nada, teníamos muchas ganas los espectadores de escucharte y ha sido un privilegio que puedas haber venido. Vamos a empezar hablando de un tema que a cualquier deportista profesional, semiprofesional, amateur, le preocupa, que es el tema de la lesión. ¿Cuáles dirías que son los principales factores predisponentes a la lesión? Bueno, la lesión es multifactorial, es decir, cómo nos lesionamos es difícil dar un motivo único. Hay factores, podríamos decir, intrínsecos de la propia persona, su composición corporal, posibles asimetrías en la fuerza de los miembros inferiores o superiores, el género. Hay muchos factores intrínsecos que pueden llevar a una lesión o predisponer más fácilmente. Y luego hay otros factores extrínsecos, la superficie donde se desarrolla esa actividad deportiva, las condiciones climáticas, el calzado que en un momento determinado ese deportista tiene. Pero yo te diría que por encima de todo, el factor principal predisponente, en mi opinión, es la fatiga. La fatiga. La fatiga muscular. Aguda, la fatiga crónica, digamos, por un volumen exacerbado de entrenamiento, la fatiga en general. La fatiga también es un componente muy complicado de medir y también de expresar. En realidad, decimos que estamos fatigados muchas veces cuando no podemos hacer una tarea, pero mucho antes de que eso ocurra, ya posiblemente estemos fatigados. La expresión de fuerza máxima y de potencia máxima es el indicador principal de fatiga. Y la fatiga se esconde con la motivación, se esconde con las ganas de seguir y a veces los deportistas no lo quieren ver. Eso es un gran problema porque cuando no hace falta que un músculo esté fatigado, una parte de un músculo está fatigado, otros tienen que compensar la fuerza que éste no ejerce. Y esto generalmente es una causa de fatiga a corto plazo. Vale, después
hablaremos sobre monitorización y si hay técnicas para detectar o ayudarnos a detectar esa fatiga que, como bien dices, se camufla, ¿no? Se Sí. esconde. ¿Crees que en general los deportistas de élite son buenos escondiendo la fatiga? Sí. Por definición, ¿no? Claro, porque además tienen unas condiciones que les permiten simularlo. O sea, quizá un deportista aficionado con menos recursos, incluso menos condición física, lo va a notar mucho más. Pero hay deportistas en algunas disciplinas que son capaces de realizar, no digo que de manera óptima, pero sí de manera eficaz algunas tareas relacionadas con su deporte. Eso es un gran problema para muchos deportes. Yo creo que también es un tema de concienciación, de educación. Sí. Si yo intento forzar la realización de ejercicio con un músculo fatigado ya casi lesionado o lesionado, la lesión va a ir a más. Eso no va a revertir por mucho que yo quiera seguir haciendo esa actividad a menos intensidad. Claro. Y la fatiga, que me parece uno de los temas más bonitos de estudiar en fisiología del ejercicio. ¿Dónde se origina? ¿Tiene un origen central en el cerebro o tiene un origen periférico en el músculo? Mira, la fatiga yo siempre digo que es como el patito feo de la fisiología. Nadie se quiere acercar a la fatiga. Yo, de hecho, en tantos años no he logrado tener un doctorando que se acerque a la fatiga. Es tan multifactorial que es muy complicado. Hay un origen central que no es muy prevalente. O sea, para estar fatigado en el sentido de que nuestro sistema nervioso no sea capaz de generar órdenes motoras precisas o disminuya la capacidad de generarlas, tiene que ser ejercicios ya muy extenuantes. Tiene que ser ejercicios tipo resistencia aeróbica de ultramaratones, algo complejo. Quizá en algunas tareas también en la que la parte cognitiva entra a formar parte de la realización de la actividad puede ocurrir, pero normalmente esto se centra en la fatiga muscular, es decir, en todos los acontecimientos que ocurren más allá del sarcolema. Vale. Es decir, una vez que pasa la placa motora, es ahí donde donde se juega el partido, como decía la manera. Y ahí tenemos diferentes localizaciones que no necesariamente tienen que ser unitarias, sino que puede haber una combinación de ellas, ¿no? Pero por lo que yo he podido ir estudiando estos años y los investigadores que se dedican a esto, yo te diría que la principal causa de fatiga está en el retículo sarcoplásmico. ¿En el retículo? En el retículo sarcoplásmico. Quiero saber más. Fíjate, te voy a decir. Para nosotros realizar una contracción muscular necesitamos liberar calcio. Ese calcio se libera por diferencia de concentración. El calcio está más acumulado en el retículo sarcoplásmico, en el citosol. El potencial de acción llega, se abren canales y sale. Ese calcio va a una proteína que se llama troponina, se une, cambia la conformación molecular de la parte más íntima del músculo y se produce una interacción que hace que se contraiga. Lo interesante es que ese calcio no puede quedar en el citosol, porque provocaría una tetania. Una tetania, una contracción sostenida. Un calambre muchas veces. Eso es. La recaptación de calcio es un fenómeno activo, nos cuesta energía, nos cuesta ATPs. Entonces, ese juego de liberación y recaptación de calcio es, creo, la parte más crítica y la que muchas veces cede, y eso ocasiona disturbios en algunos lugares del músculo de generar tensión, que a veces otras partes del músculo tienen que compensar. Y ahí es donde comienzan las fibras a tener que someterse a veces a una tensión para la cual no están preparadas, porque en el fondo es someter a un tejido a una tensión hasta que se rompe. Sí. Entonces esa fatiga, yo te diría que es ahí, parece que es muy íntimo, pero en el fondo es la parte más esencial de la contracción muscular. Vale, de alguna forma, por motivos que todavía no sabemos, hay una ineficiencia en ese juego de calcio que entra y calcio que sale, ¿no? Y es ahí donde empieza pues esa contracción y relajación muscular a no ser correcta en alguna fibra y eso pudiera generar. Claro, y ahora si me preguntas, a veces a mis alumnos les digo,
¿Tú has entrenado hoy? Sí. ¿Has entrenado un protocolo de fuerza al fallo? Sí. ¿Y por qué has fallado? O sea, ¿tú eres entrenador? Sí. ¿Por qué fallas? ¿Por qué no puedes realizar la repetición número 10? Porque si tú no sabes el origen de esa fatiga, ¿cómo vas a hacer un entrenamiento enfocado a mejorar esa causa? El problema es que cuando se produce ese fallo, esa incapacidad para levantar, por ejemplo, en fuerza una vez más, tú dices, bueno, pues puede estar en este proceso de recaptación de calcio. La siguiente pregunta es, ¿y cómo entreno eso? Y eso es lo que no sabemos bien. Ojalá, ¿no? Seguramente sea acercándose al fallo, pero quizás no sea acercarse tanto al fallo para conseguir que ese engranaje, esa liberación y recaptación funcione mejor. Es un tema apasionante, pero al ser tan complicado no es fácil dar una respuesta única. Vale, pero sí que hay muchos condicionantes centrales relacionados con la motivación, las expectativas, el cómo creo que voy a rendir, el si creo que voy a ganar o no, que pueden modular la fatiga, ¿no? O sea, al final Claro. la cabeza modula mucho esa cuándo llega la fatiga o cuándo no llega. Sí, la motivación es un elemento que sí que puede doblegar Eso es. esa sensación, la sensación. Pero cuando la fatiga acaece, el músculo no se va a poder contraer. Y esto que comentas es muy interesante porque, fíjate, nosotros cuando hacemos ejercicio, da igual que sea aeróbico o sea de fuerza, cuando comenzamos esa actividad, cualquier entrenamiento, nosotros enfrentamos lo que sentimos con lo que deberíamos de sentir. Es decir, nosotros a fuerza de entrenar con entrenamientos similares, si corremos a una determinada velocidad, si levantamos press de banca a una determinada fuerza, vamos generando una memoria de lo que yo siento al levantar mis 30 o mis 40 kilos en mi press de banca o lo que siento cuando corro a 12 por hora o 13 por hora. Entonces, todos hemos experimentado la sensación de que hoy estoy muy bien o de que hoy estoy muy mal. Eso es al enfrentar lo que yo estoy sintiendo cuando me tiro a la piscina y doy las primeras brazadas y digo, hoy no estoy, hoy sí. Lo que estoy haciendo es comparar lo que estoy sintiendo en ese momento con lo que debía sentir en base a mi memoria en ese gesto, en esa actividad. Cuando te sentiste bien. Sí, en todas las veces que he hecho ese entrenamiento lo comparé. Cuando mi cuerpo me dice, mi percepción me dice, hoy no estoy bien, en realidad es una señal muy potente que nos está enviando. Te está diciendo, hoy quizá no estás preparado para hacer ese entrenamiento. Vale. En la práctica, lo que yo veo es que ya que estoy, lo hago. O sea, me va a costar mucho irme al vestuario y decir, bueno, hoy no entreno. Pero en el fondo algo está ocurriendo en los procesos centrales o periféricos que te está indicando, igual que te va a indicar, hoy estoy muy bien, te va a indicar, hoy no me noto, mis percepciones, que son únicas y que no puedo medir con aparatos, me está diciendo quizás hoy deberías de descansar. Vale, pero ¿cuándo darle validez a esa sensación y cuándo no dársela porque pudiera ser fruto de la pereza de hoy no me apetece? Porque también ocurre, ¿no? Del día que le dices... Sí, pero es otro tipo de... sensación. Sí, con los pies arrastrando, ¿no? No me apetece, pero una vez que te pones notas diferente. O sea, yo creo que es un tema, yo creo que bastante importante y que los deportistas deberíamos de educarlos para que nos transmitieran esa sensación, porque insisto que no lo podemos medir, es única la persona a la que... Claro. Entonces, a veces podríamos, en relación con la prevención de lesiones, podríamos realizar algún tipo de paso atrás para que dar paso a lo que es importante y a veces no consideramos que es el descanso y la recuperación. Claro, súper importante. Entonces, si tuviera que elegir un solo hábito a adoptar para reducir drásticamente el riesgo de lesión en deportistas, ¿cuál sería? Optimizar la recuperación, sin duda. Vale. Mira, yo creo que muchos deportistas, sobre todo aficionados, que son la mayoría, yo creo que sienten el descanso como una culpa, o sea, como una debilidad. O sea, si tú dices hoy descansa, es como no puedo hacer lo que yo había programado. Y yo creo que eso es una asociación que debemos de anular, de eliminar. Y yo creo que eso solventaría. Hay demasiada incitación a entrenar. Y no siempre más es mejor, ni mucho menos.
Y yo no estoy de acuerdo, y eso sería un motivo de debate, con el concepto de entrenar en fatiga. No sé por qué tenemos que entrenar en fatiga. Es como si me dijeras, entrena deshidratado, que no me va a servir para nada. Es un estrés adicional que yo estoy introduciendo en un juego de respuesta-adaptación. Entonces, yo creo que optimizar la recuperación es un elemento que a veces se pone muy de manifiesto cuando hay una lesión. Y el deportista tiene que parar durante unos días, y cuando vuelve está mucho mejor que antes de esa lesión y ha descansado 3 o 4 días. Claro. Sí, y no ver la recuperación solo como un proceso pasivo o no equiparar la recuperación al sueño, que es solo un elemento de la recuperación. La recuperación entraría factores nutricionales, factores emocionales incluso, el sueño, el descanso, muchas cosas. Por suerte parece que dentro del mundo del ejercicio, el deporte, estamos empezando a considerar la recuperación como algo importante por fin. Incluso ya vemos clínicas o gimnasios o centros de recuperación, donde se utilizan estrategias de frío-calor, fisioterapia y diferentes estrategias dirigidas a la recuperación. O sea que parece que algo sí está llegando a España, ¿no? Sí, sí, la recuperación en el conjunto, ¿no? Porque, claro, a veces tenemos referencias que para la mayor parte de los deportistas de la calle, aficionados, no son válidas. Un deportista profesional prácticamente lo único que hace es entrenar y descansar. Claro. Pero claro, si yo soy ciclista aficionado y todos los días hago 50, 60, 70 kilómetros, Más mi pero trabajo, más mis más mi niños. trabajo, más los niños, no sé qué, eso se acumula. O sea, yo no puedo no tener en cuenta esos factores. No puedo separar, ¿no?, el Claro. estrés de la Entonces digo, casa bueno, con... pues tengo que. Entonces, eso hace que incluso compromisos sociales, que ayer me fui a cenar y que la cena no fue lo que yo me pensaba. Claro, eso tú al día siguiente, a lo mejor un día no, pero 3 o 4 días después te está pasando factura. Entonces, es complejo. La verdad es que es difícil saber cuáles son los mecanismos más idóneos de recuperación, porque como bien decías, la recuperación es muy multifactorial y a veces una simple preocupación laboral o familiar te lleva a una mala adaptación. O sea, el hecho de estar pensando que tu hijo está con fiebre y está malo, Claro, eso ya. es un factor que influye muchísimo. O sea, no te deja entrar dentro de lo que yo llamo estrés de bajo grado, Sí, que es algo que todavía no se interpreta bien en la sociedad, pero hablamos mucho de inflamación de bajo grado, pero ¿y el estrés de bajo grado? Ves a personas que están, como digo yo, rumiando sus problemas constantemente. Eso, cuando ocurre en el mundo del deporte, es un gran problema. claro. Sí, cuanto más compleja, caótica y más elementos haya en tu vida, más difícil es pues modular esa carga alostática en favor de la recuperación, ¿no? Un deportista de élite, pues como decías, entrenar, descansar. Y también tienen problemas, y también tienen familia, y también tienen carga mental, pero al final su trabajo es entrenar y descansar. Entonces, hay una cosa que leí en tus redes que me gustó mucho, y es que decías que los deportistas amateur entrenan por lo general de más. Sin duda. Cuéntame por qué. Yo creo que sí. O sea, porque tienen el concepto, muchos de ellos, no tienen, quizá no tienen el asesoramiento de un entrenador, de que es necesario forzar la máquina para conseguir los mejores resultados. Es necesario entrenar más, es necesario entrenar más intensidad, es necesario entrenar más volumen. Es bueno entrenar mucho para conseguir resultados excelentes. Y esa asociación no se da. Es decir, no por entrenar más tú vas a conseguir mejor rendimiento, ni mucho menos, porque incluso muchas veces vas a afectar el equilibrio de tu salud. Porque en el fondo el ejercicio no deja de ser un estrés que introduces en tu organismo y que vas a provocar una serie de adaptaciones, pero que ese estrés no solamente se limita al músculo, los músculos de las piernas cuando pedaleas, Claro. es algo general que afecta a todo el árbol hormonal de nuestro organismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo veo a muchas personas como que repiten, por ejemplo, en el gimnasio todos los días haciendo los mismos grupos musculares. Si es que el músculo el músculo es muy agradecido, eso estamos de acuerdo, pero no tiene capacidad para poder soportar un estrés como el que muchas personas quieren someter a sus músculos. Entonces,
Yo creo que, y sobre todo, yo veo a veces pacientes, a deportistas aficionados, que les quedan muchas cosas por mejorar antes de introducir al máximo el nivel de entrenamiento idóneo. O sea, quiero decir, hay muchos palos que tiene Las competencias básicas. que tiene no. que todavía que resolver Mm. antes de fijarse en si voy a hacer todos los días un entrenamiento de HIIT. Que un deportista de élite hace una vez a la semana, no le cabe más, y hay deportistas aficionados que pretenden hacerlo 3 veces a la semana. O sea, algo está fallando ahí. Sí, probablemente es que muchos modelan pues al deportista de élite, ¿no? Intenta hacer lo que hace el deportista de élite o acercarse con una vida que es muy diferente, como hemos dicho. Y eso es la receta para, primero para la frustración, después para la lesión y después para no mejorar todo lo que se podría mejorar. Quizás, como dices, ¿no? Jugando mejor con las cargas, ¿no? Exactamente. Y además, fíjate que muchos deportistas aficionados no tienen esa planificación de las cargas de entrenamiento en función de las respuestas de cada día, que eso es muy importante. Es decir, muchas veces tienen su planificación semanal que han de cumplir, Ujú. pero claro, estamos a domingo. Yo no sé cómo voy a estar el viernes después de haber entrenado lunes, martes, miércoles, jueves, pero hay una tarea que hacer. Y eso a veces, el hecho de querer cumplir esos planes bien elaborados, pero sin tener en cuenta a veces aspectos que surgen espontáneamente en esa semana, hace que ese deportista se vea obligado a generar un estrés con un entrenamiento que en ese momento no debía de estar y que por no renunciar a realizarlo, lo que genera es el principio de un sobreentrenamiento. Claro. Ojalá en el futuro podamos generar esas adaptaciones a la planificación de forma casi diaria, ¿no? Es decir, de forma diaria que la tecnología nos ayude, vale, has descansado de esta forma, te has levantado 3 veces por la noche porque se ha despertado el niño, después en el trabajo te ha ido tal, y todo eso adaptarlo a la planificación de hoy, ¿no? Ojalá eso fuera tan ágil, ¿no? Debería ser así. Pues mira, nosotros, por ejemplo, en nuestros pacientes, el proceso de rehabilitación cardíaca, trabajamos con ellos con percepción de esfuerzo. O sea, dedicamos un tiempo en educarles sobre qué es percepción de esfuerzo. Es la escala típica, además, hacemos de borde de 6 a 20, pues 6 es muy ligero, 20 es muy intenso, pequeños minutos a explicar. Y lo que hacemos es planificar, si van a caminar, hoy toca entrenamiento 8, no velocidad. Entonces, el paciente interpreta 8 lo que para él Es 8. intensidad es 8. Y observamos que van cambiando. Ellos van cambiando la intensidad en función de lo que decíamos, de que ayer dormí mal, entonces me siento peor, entonces hoy mi 8 son 6 kilómetros por hora, cuando ayer mi 8 eran 7,5 por hora. Y eso me parece a mí que da la oportunidad del concepto que puede ser baja, media o alta intensidad, sea seleccionado por cómo se siente, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo me siento yo este día para considerar que para mí hoy alta intensidad es esto. Eso en el ámbito del deporte profesional es muy complicado hacerlo, entre otras cosas porque también es más difícil generar estos estados de sobreentrenamiento, aunque van al límite, pero tienen muchos más controles. Claro. En cuanto a activación específica preentrenamiento, ¿recomienda hacer algo concretamente para preparar el cuerpo, minimizar el riesgo de lesión? O empiezas a muy baja intensidad en la actividad que vayas a hacer, o dedicas 10 o 15 minutos a un programa pues, que active el sistema cardiorrespiratorio, que genere estiramientos dinámicos, en el fondo que genere mejoras en la flexibilidad, en la elasticidad, que aumente la temperatura de los músculos. Dedicar muy variado unos 10 o 15 minutos antes de comenzar la actividad. Y luego, en cualquier caso, la actividad específica siempre empezar a realizarla, lógicamente, de menos intensidad a más intensidad. Vale. ¿Y la tendencia del barefoot running, de caminar con zapatos, caminar no, ya correr con zapatos minimalistas, favorece o previene las lesiones? Yo no sé si esto tuvo ya su momento de gloria. No sé si no estoy no sé muy bien cómo está este tema de introducido ahora mismo. Yo sé que Sigue teniéndolo, ¿eh? Siguen viéndose cada vez más, sobre todo ahora
en carrera. Ya, por supuesto, en utilizarlo en el día a día para caminar, y eso es su apogeo máximo, está muy de moda, pero ahora en carrera también. Claro, pero yo no veo a los 20 primeros mejores corredores del mundo de maratón correr, los veo correr con zapatillas. Claro, yo también, pues, Y los veo correr sin media de compresión. claro. Entonces, claro, yo me pregunto, si esta élite no utiliza esos sistemas, no sé si es que no tienen que tener la importancia que le queremos dar. Dicho esto, el tema de estos, de correr descalzo o con zapato minimalista, sí que se ha demostrado que puede mejorar la economía de carrera, que es un elemento esencial. O sea, sobre todo para la carrera de fondo, los 3 pilares básicos: la economía de carrera, la economía de gesto, la potencia aeróbica máxima y todo lo que es el entorno de los umbrales, son los 3 pilares en los que se sustenta el rendimiento. Podemos ¿no? definir la economía de carrera, es decir, cuán eficiente eres, ¿no? Claro, cuánto gastas, cuánto poco gastas para realizar Una tarea. una tarea, que en este caso sería corriendo. Cuando gastes menos, esa energía que no gastas en el gesto, más podrás te la puedes utilizar. Entonces, es verdad que la mayor parte hablando por ejemplo de corredores, ¿no? La mayor parte de los corredores no van a 18 por hora corriendo. Entonces talonean. Y claro, el correr descalzo o con zapatillas minimalistas no está diseñado para talonear, está diseñado para correr con el medio pie o el antepié, que es como corren los corredores profesionales que van a 18 por hora. Entonces, claro, el hecho de que tú talones descalzo, puedes someter al pie y a los globos rojos que están circulando a un estrés que puede provocar más perjuicio de lo que tú intentas generar como beneficio. En cualquier caso, yo creo que, o sea, si tú me preguntas si estoy de acuerdo en probar, yo sí, yo creo que estoy de acuerdo en casi todo mientras que esté controlado. Es decir, porque cada uno somos de una manera, tenemos una biomecánica distinta, podemos correr un poco más hacia atrás o hacia adelante. Entonces yo creo que es un buen profesional que asesore a un corredor, pero yo no veo que haya, es lo que te decía antes, muchos milagros. Quiero decir, a veces nos abrazamos o nos entusiasmamos por aspectos muy puntuales. Llevar una bici de, no sé cuánto, 8 kilos, cuando a mí me sobran 7. Total, quítatelo primero a ti. Entonces, ¿sabes? Entonces digo, claro, no sé si lo más coherente, pero sí, bueno, pues entra dentro. Si por llevar esa bici tú estás feliz, yo encantado, que yo no tengo en absoluto nada que oponer al tema, pero a veces intentamos, sobre todo en deporte aficionado, utilizar, diría casi como atajos, Sí. antes de haber consolidado lo que realmente circula, como digo yo, por la autopista de la evidencia científica. O sea, Sí, eso me ha recordado a usar la placa de carbono para correr a 6 el kilómetro, ¿no? A 6 minutos el kilómetro. claro, entonces, por eso te digo que... Pero bueno, yo ya he aprendido a que cuando un deportista está entusiasmado por yo lo aplaudo, quiero decir, mientras no cause efectos secundarios o pruebas para la salud, por supuesto. Claro, el dinero se lo puede gastar en lo que quiera, pero es verdad que... Claro, o sea, imagínate, el suplemento más vendido del mundo es la carnitina. La carnitina, sí, sigue siendo. Y sigue siendo. Y es la que no tiene efectos. Quiero decir, nadie ha demostrado que realmente tenga efectos ergogénicos. Sin embargo, nuevamente, ese gran grupo de personas, antes de intentar optimizar sus hábitos nutricionales, utilizan un supuesto, como llaman, quemador de grasa. Claro, se usa para eso, ¿no? Para Se oxidar grasa. se supone que, claro, que queda bonito, pero a mí sí me hace un poco de gracia, porque digo, no sé, a lo mejor sería más fácil para ti, al menos intentar optimizar tu parte nutricional, que es lo más importante, y luego, si acaso, ya veremos a ver si tomas o no suplementos. Pero fíjate, es curioso como a veces intentamos utilizar, no sé si... ofrecimientos que nos hacen para muchos aspectos de mejora de rendimiento o la salud, cuando en realidad lo más básico no lo tenemos cubierto. Sí, desviar la atención del trabajo duro y difícil y
diario y costoso, que es lo más importante, porque es más fácil tomarse la carnitina. Sí, así es el ser humano. Así somos todos, ¿eh? Y luego, en cambio, fíjate, tenemos el entrenamiento de músculos respiratorios, que tiene evidencia científica 1A desde hace 20 años, que apenas es utilizado en el mundo del deporte. Sí, en el canal hemos hablado mucho de Aerofit, que es una de las marcas, y hay muchas. Hay muchas. Y sí que tiene, cuando lo revisé, sí que había evidencia interesante de No, evidencia es... mejoría del V2 Max incluso. Evidencia, no sé si tanto, pero evidencia la tiene total, o sea, pero hace 22 años. Yo llevo hablando de esto hace 22 años. Y cuando lo expones parece que hablas de una novedad. Sí, sí, O sea, sí. cuando tú expones los beneficios que puede tener entrenar el diafragma, dices, pero ¿es verdad? Sí, sí, claro, de Que verdad. es un músculo que... Que es un músculo que compite con los locomotores. Claro, es un músculo que compite. Por eso los enfermos con EPOC tienen problemas periféricos. Porque para poder respirar, el diafragma se lleva mucho oxígeno, que ese oxígeno no puede ser utilizado por los músculos periféricos. Claro. Y en el deporte pasa lo mismo. O sea, hay una competición, es un músculo pequeño, pero claro, si tú mejoras la eficiencia del diafragma a través de un entrenamiento de fuerza, que es lo que es el entrenamiento de músculos respiratorios específico, tú liberas oxígeno, liberas sangre oxigenada que puede ser utilizada por los músculos en contracción locomotores. Y eso, hay una evidencia tan clara que uno a veces le llama la atención como este amigo que coge la bicicleta top, no entrena los músculos respiratorios. O sea, sería mucho más fácil para conseguir un mejor rendimiento. Y yo a veces lo interpreto, ¿sabes cómo? Porque es como un entrenamiento oculto. No se ven, No claro. se ve. Entonces, yo, por darle vueltas, digo, pero ¿cómo es posible que Porque es un deportistas... proceso como muy pasivo, ¿no? La respiración nadie le presta atención, ocurre y ya, ¿no? Y estás en tu casa a lo mejor haciendo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salieron unas máscaras para hacerlo? Decían que simulaba hipoxia, que no simulan. Veías gente por la calle. Es como, mira qué pro soy, que llevo una máscara para hacer hipoxia. En el fondo el entrenamiento de músculos respiratorios durante el entrenamiento. Ejercicio. Y yo cuando veía, diga, es que esto, como se ve, hay personas que se les es más fácil poder utilizarlo, pero lo que es el entrenamiento específico de músculo respiratorio a mí me sigue llamando muchísimo la atención. Fíjate, pacientes con insuficiencia cardíaca mejoran su pronóstico y pasan de estado 3 a estado 2 solo entrenando músculos respiratorios. ¿Hay alguna marca, algún dispositivo que utilices concretamente? O sea, nosotros utilizamos el Power Breath, porque es el que siempre hemos utilizado, pero vale, me imagino que habrá otras marcas sí, hay muchas, similares, pero ¿no? Pero en el fondo es una resistencia. Una resistencia, pero además que puedas controlar. Claro. Y en sí ya te das cuenta que, como pasa con la fuerza, que en 2 semanas, donde estaba tu resistencia en 40 centímetros de agua, se va a 60 centímetros de agua. Eso quiere decir que ese músculo, a pesar de estar todos los días entrenando, de mantener ventilaciones a lo mejor de 120 a 130 litros por minuto durante 5 o 6 horas, te voy a decir tanto, cuando introduces en un ciclista entrenamiento de músculos respiratorios, mejora. Claro, es que un área marginal de mejora con mucha capacidad de mejora. Como decía, antes de que los corredores comenzaran a entrenar fuerza, los corredores antes no entrenaban fuerza. A veces iban al gimnasio y hacían, en realidad, lo que hacían en la bici. Hacían baja resistencia, muchas repeticiones. Ya. Eso ya cambió. Pero fíjate, un deportista que es capaz de estar 3 o 4 o 5 horas utilizando los extensores de la rodilla, cuando les introduces fuerza específica, mejoran una parte de esa fuerza. Es decir, que en el fondo a veces uno se sorprende cómo no utilizamos todos lo que la evidencia científica nos está mostrando, ¿no? Sí, nos centramos en justo lo que la evidencia científica nos ha demostrado, ¿no? Es así, es curioso, pero bueno, está bien que lo comentemos porque es un tema muy importante. Vamos a definir umbral láctico para el no entendido, un concepto que a veces cuesta entender. Pues mira, yo hice mi tesis doctoral, ya no sé ni cuándo, sobre los umbrales. Mira, el umbral nos sitúa entre dos, es una frontera, podríamos decir. No es un momento, es una zona, ¿no? Nos sitúa una zona entre
poder mantener una actividad en el entorno prácticamente solo oxidativo, es decir, solamente en el entorno de obtención de energía por la vía aeróbica, resultado final agua y CO2, o sea, Sí. energía muy limpia, hacia una intensidad en la que los mecanismos o las vías glucolíticas citosólicas, las que terminan en lactato, comienzan también a aportar energía, porque la vía oxidativa no es capaz de generar la potencia metabólica necesaria para correr a esa velocidad o para pedalear a esa intensidad. Es decir, nos marca una frontera desde el punto de vista metabólico, pero lo que es más importante es que nos marca una frontera también en el reclutamiento de las fibras musculares. Hasta el umbral hacemos ese ejercicio fundamentalmente con las fibras tipo 1, Las oxidativas. asociativas, Las que a partir de ahí reclutamos fibras 2A y 2X. Más blanca. Y es más, quizá lo que está más escondido. Nos marca la frontera entre una estimulación simpático-adrenal mayor o menor. Vaya, no había caído también en ese punto que es clave. Claro, en el fondo, cuando nosotros decimos entrenar por encima del umbral o por debajo, estamos diciendo cuánto estímulo simpático quieres que te introduzca en tu rendimiento. ¿Cuánto estresor? ¿Cuánto estresor simpático? ¿Por qué? Porque cuando el metabolismo glucolítico comienza a aportar energía, el medio interno celular empieza a tener variaciones. Empieza a haber fósforos sueltos, empieza a haber lactato, protones. Y esto lo que hace es que es captado por receptores metabólicos del músculo, que se llaman metaboloreceptores. Y desde ahí, en un afán de mejorar la respuesta de órganos y sistemas hacia el músculo, lanza un estímulo simpático adrenal que libera catecolaminas y que en ese momento hace que el resto de órganos y sistemas funcionen de otra manera. O sea, esa frontera es... Siempre nos fijamos en la parte más metabólica, aumenta el lactato. Bueno, pero además de eso, además que es muy importante, porque si tú trabajas en ese umbral, trabajas mucho la parte oxidativa, que es la que a lo mejor quieres mejorar. Pero es que esa parte que tenemos vinculada a la respuesta, a esa intensidad que es la respuesta simpático-adrenal, esa sí que afecta a todo el organismo. Y esto yo creo que yo lo considero muy, muy importante. Entonces, muchas de las respuestas al ejercicio están vinculadas al carácter de esfuerzo que hacemos. Entonces, ¿por qué los deportistas de resistencia aeróbica pasan horas y horas y horas entrenando a intensidad umbral? Porque también a esta intensidad coincide con la máxima tasa de oxidación de las grasas. Es decir, ¿antes del umbral o en el umbral? Antes del umbral, en personas que no están tan entrenadas, más o menos en el umbral, en las personas que están muy entrenadas. Y uno de los objetivos, uno de ellos, que persigue el deportista de resistencia aeróbica es optimizar la energía procedente de los ácidos grasos. Claro. Precisamente para ahorrar glucógeno. Claro. Porque los ácidos grasos no se nos van a gastar, pero el glucógeno sí. Es un elemento vinculado a la fatiga. Entonces, gran parte de este volumen, es con el objetivo de optimizar este metabolismo de los ácidos grasos y está muy vinculado también al umbral, que es el tipo de entrenamiento que llamamos de rodar. Zona 2, claro. Puedo hablar porque no hay mucha producción de CO2, entonces yo puedo hablar. Ese nivel conversacional que nosotros utilizamos para los pacientes te sitúa en esa zona, en ese entorno aeróbico que yo creo que es uno de los elementos, creo que es el elemento más importante de muchos años de la fisiología de ejercicio. O sea, desde ahí arrancan multitud de protocolos de ejercicio, como es el HIIT o como es la alta intensidad o como muchos otros. Es decir, esa referencia es un hecho fisiológico que para mí es muy importante. Y también por lo que has comentado, que en esa zona 2, esa zona conversacional, baja intensidad, moderada, no hay un estímulo adrenal tan importante y por lo tanto la recuperación vas a necesitar menos tiempo de recuperación del trabajo en zonas bajas que en zonas, como hemos dicho, elevadas por encima del umbral. Claro, sí, eso está también relacionado. O sea, en esa intensidad yo tengo menos disturbio, tengo que reparar menos aspectos relacionados con esa respuesta que si me voy a una alta intensidad en la que incluso mis fibras musculares, muchas de ellas van a sufrir el estrés mecánico.
Y en este aspecto es muy importante el incidir que este entrenamiento a esa intensidad es dependiente del volumen. Del volumen. Del volumen. Es decir, por eso ahora hay tantos estudios de hace años que comparan el HIIT con el entrenamiento continuo. Claro, porque el entrenamiento continuo es eficaz realmente si le metes volumen. Claro. Es decir, lo que hace un ciclista, lo que hace un corredor. O sea, si yo estoy 2 horas, pues estoy a esa intensidad. Claro. Pero si estoy 20 minutos, no tengo prácticamente nada. No hay estímulo. No tengo suficiente estímulo para provocar esos cambios tan importantes que necesitan de muchas horas. Pero ese es el problema, yo creo que el principal malentendido de la zona 2 hoy en día, que la gente piensa que hacer 30 minutos de zona 2 es suficiente y no lo es. Pero muy poca gente, en nuestro contexto amateur, tiene la capacidad de hacer 2-3 horas de zona 2 como si hacen los deportistas. Claro, por eso el HIIT ha venido, pero no ha venido para... Ya estaba, o sea, el HIIT tiene una vigencia de 100 años. O sea, 100 años. Claro, o sea, los atletas finlandeses, o sea, había un atleta, Emil Zatopek. Sí, la locomotora checa. La locomotora checa que ganó 5.000, 10.000 y maratón. O sea, el único deportista que ha ganado. Pues ya no sé si realmente estos datos son reales o son mitos. Dice que hacía series, o sea, 100 intervalos de 400 metros. 100. Bueno, no sé. Pero ya los atletas finlandeses fueron los primeros que empezaron a utilizar el HIIT actual. O sea, no es algo nuevo. Lo que ha sido muy nuevo, o que es muy nuevo, que a mí me sorprendió, yo no podría ni imaginar hace 10 años que los pacientes coronarios o pacientes con insuficiencia cardíaca o EPOC podrían hacer parte de su entrenamiento con el concepto, no genuino, pero sí con el concepto de intervalos de alta intensidad, que hoy en día es prácticamente constante. Y una de las razones es porque me exige mucho menos tiempo. Claro. No provoco las mismas adaptaciones, ni mucho menos, provoco otras. Que son muy importantes para la salud y son fundamentales para el rendimiento. Pero yo no puedo abordar una maratón haciendo HIIT. No. O sea, me voy a quedar clavado en el kilómetro 25 o en el 20. Con suerte. Con suerte. Sí, con suerte. Entonces, esta falta de dependencia del volumen en entrenamientos interválicos, que además cada uno, y yo estoy de acuerdo con eso, en deportistas aficionados, pueden modular qué es eso de alta intensidad. Claro. ¿Qué es lo que tú te sientas? Yo defiendo, aficionados, ¿qué es alta intensidad? Lo que tú sientas como alta intensidad. Si es un deportista de élite, da igual, o sea, tú tienes que hacer esto a 19 por hora y ya está. Y si no lo haces, pues no te entreno. Me imagino que dirá a su entrenador, ¿no? Pero esto es lo que ha hecho que en el ámbito de la salud y en el ámbito del deporte ya se sabía, ya se hacía, siempre se ha hecho, pero en el ámbito de la salud fundamentalmente ha irrumpido como, yo te diría ahora mismo que es la modalidad de entrenamiento en todas sus versiones de HIIT, SIIT, largos, cortos, Tabata, funcional, no sé qué. Es entretenido y es muy eficaz. El CrossFit al final, el entrenamiento todo es al final, todo interválico es interválico de alta intensidad. Es divertido, es corto en tiempo, es fácil de hacer, dinámico, variado. Sí, es lo que hace la mayoría de personas que entrenan a modo amateur. Lo difícil es salir a la calle, coger la bici 4 horas y no el fin de semana, sino hacerlo varias veces a lo largo de la semana, ¿no? Es que a lo mejor tampoco lo necesitas, quiero decir. Claro, si tú buscas estar bien, si tú lo que buscas es estar bien, sentirte vital y sano, pues no te hace falta estar 2 horas con la bici. Pero para un objetivo de rendimiento es lo que has dicho antes, al final ese volumen es importante. O sea, para un deportista de endurance, para un deportista que busca rendimiento aeróbico, que busca retrasar ese umbral de lactato, ¿no? Es decir, disfrutar de su metabolismo oxidativo el máximo tiempo posible y retrasar la aparición del consumo de glucógeno todo lo posible, necesita ese volumen. O sea, es irrenunciable, no es que es importante. O sea, yo he visto umbrales lácticos al 80% del máximo consumo de oxígeno. ¿Al 80%? Al 80%. En superélite, me imagino. Claro, o sea, ciclistas de ganadores de Tour, vaya, o sea que también es cierto que las condiciones genéticas se dan en esos deportistas, son muy respondedores.
Vale, pero independientemente de la genética, lo que podemos hacer los mortales para intentar acercarnos a eso es volumen. El volumen. O sea, tú puedes hacer una maratón. Yo perseguí correr una maratón, como yo le etiqueté, placentera. Es decir, no sufrir. Un oxímoron eso, es una maratón placentera. Lo conseguí. O sea, Sí. pero pasé todas las fases que además me han ayudado luego muchísimo para transmitir a las personas que he intentado ayudar, deportistas. Es decir, yo pasé todas las fases. La primera que estaba por ahí me dijeron, ¿corres una maratón dentro de 15 días? Y dije, bueno, ¿pero tú qué haces? No, voy de vez en cuando corro. Pero, vale. Entonces pasé todo el calvario que pasa un novato. Todo. Sangrando, o sea, todo. Me paré, evidentemente. En el siguiente maratón volví a... Entonces, ya empezaba a estudiar fisiología de ejercicio y dije, no me queda otra que hacer volumen. Entonces, tú puedes hacer una maratón placentera si metes mucho volumen. No serás rápido, pero eres resistente. Claro. Y es curioso cómo año tras año, maratón tras maratón, yo he preguntado en el kilómetro 25 o 30 a los que ya iban a hacer 4 horas y media, ¿cómo te sientes? Y todos te dicen, de aquí voy bien, pero de aquí voy mal. Músculos mal. Pero es que te están indicando dónde está el limitante. Claro, el weak point ahí es la Pero fuerza. ¿por qué no haces fuerza Claro. específica del corredor? ¿Por qué no haces entrenamiento excéntrico si lo que te está ocurriendo es que tus músculos no soportan tanta tensión excéntrica? Claro. Y estás fracasando por eso, porque tú me dices, voy bien, voy hablando. Claro, por aquí voy bien, pero claro, y el siguiente maratón te va a pasar exactamente lo mismo. Y yo estoy convencido, fíjate, que podrías hacer una maratón entrenando solo un día a la semana. Carrera, solo un día a la semana. Estoy convencido, no tengo, es únicamente una suposición, ¿no? Pero estoy convencido que un buen entrenamiento de 2 o 3 días por semana de fuerza y un día de carrera, que tú tendrías que soportar durante horas, yo creo que sería suficiente, fíjate, para hacer la maratón placentera. ¿Tiene transferencia, por ejemplo, ya que hablamos de maratón, el entrenamiento cardiorrespiratorio de otras formas? Por ejemplo, en una máquina de remo o subiendo en una máquina de escaleras o nadando, porque al final el gesto de la carrera de esta forma no lo cargaríamos tanto, ¿no? No sobre... ¿Tiene sentido? Sí y no, quiero decir, en realidad a veces pensamos que la adaptación cardíaca es una adaptación específica al deporte que hacemos. En parte podemos dividirlo de resistencia aeróbica así, pero lo que realmente nos provoca la respuesta cardiorrespiratoria, hormonal y metabólica es el músculo. O sea, el músculo en este caso es el eje. O sea, existe un músculo porque existe un cerebro y ese organismo tiene que trasladarse donde hay comida. Y existen sistemas cardiovascular, pulmonar, etc., porque existe un músculo. En realidad, todos esos sistemas están al servicio del músculo. Es el músculo el que, a través de la respuesta, sobre todo simpático-adrenal, determina cuánto tiene que latir de rápido el corazón y a qué intensidad. ¿Para qué? Para satisfacer las demandas del músculo. Vale, o sea que el corazón y pulmones están al servicio del músculo. Total. Y el músculo está al servicio del sistema nervioso, que es el que en algún momento determinado le dice basta. O sea que primero esto, después esto y después corazón. Sí, lo que pasa es que durante muchos años, por ejemplo, hablar de ejercicio aeróbico como concepto, no, de cardio. O sea, si te das cuenta, el corazón se adapta, pero no tanto. O sea, el corazón es un órgano ya muy entrenado. Afortunadamente late muchas veces durante el día. No le queda otra. Pero las adaptaciones que tú ves en un corazón no son, ni mucho menos, tan evidentes como las que consigues en un músculo esquelético. Ese músculo se adapta lo suficiente como para satisfacer las demandas igual que las respuestas del músculo esquelético. Igual que las respuestas hormonales, todo tiene su finalidad, intentar que llegue la suficiente energía a ese músculo. El fracaso del músculo es el fracaso del resto de sistemas. Por eso en un paciente con insuficiencia cardíaca lo que fracasa es el músculo. Y a veces, cuando el músculo cardíaco falla, es un problema central, al cabo de no muchas semanas tenemos un doble problema, central y periférico, Claro. que agrava el proceso.
Porque ese músculo se encuentra, per se no puede hacer nada sin la participación de los grandes sistemas, esencialmente el cardiocirculatorio y el pulmonar. Y por eso decías antes de la charla que el músculo es el eje central de la salud y de la vida casi. Sí, yo lo explico mucho a mis pacientes. Fíjate, hace 20 años, hace poco más de 20 años, pensábamos que el músculo era únicamente un sistema muy evolucionado, que nos posibilitaba la contracción y la fuerza y el movimiento. Pero desde hace 20 años eso cambió. Ahora sabemos que el músculo es un órgano endocrino, pero en mayúsculas. Es decir, y además es que el músculo, como órgano endocrino, produce una serie de sustancias que se generan cuando el músculo se contrae. No es una contracción específica, es cuando se contrae. Cuando se contrae es cuando genera estas mioquinas que tienen efectos en todo el organismo, que generan efectos saludables en todo el organismo y que lo hacen solamente cuando el músculo se contrae. Entonces ahora empezamos a entender por qué durante tantos años siempre decimos el ejercicio es bueno para la salud, el movimiento, moverte y salud, claro, es contracción muscular en realidad. Y si me preguntas, ¿y hay diferencias entre entrenamiento de fuerza, contracción en fuerza, contracción en resistencia aeróbica? No, es la contracción la que genera esto. Entonces, bajo mi punto de vista, el músculo se ha posicionado como el eje de la salud. O sea, si tú me preguntas ahora, si te tengo que recomendar solo un ejercicio para hacerte, diría entrenamiento de fuerza. Porque además de esos beneficios, te genera adaptaciones que te hacen mucho más fácil tu día a día. Eso, sobre todo en gente mayor, se nota mucho. Tu día a día está salpicada de elementos, sobre todo de potencia muscular. Entonces, la parte aeróbica, cuando no va acompañada de ese volumen, eso sobre todo en gente muy mayor, es que te puede satisfacer desde el punto de vista mental, pero es que no te está produciendo apenas beneficios. Claro. Las arterias, tú generas placas de ateroma en las arterias no porque el corazón no se mueva, sino porque generas un entorno proinflamatorio que también está regado con todos los adipocitos, que al igual que el músculo no sabíamos, pero ahora sabemos que sobre todo los adipocitos abdominales, los intraabdominales, generan cada minuto de nuestra vida sustancias proinflamatorias, que es lo que hace que tengas ese problema. No es un problema de corazón. El corazón, insisto, late muchas veces durante el día para vivir. No es un problema, y de hecho se adapta relativamente poco. O sea, las hipertrofias cardíacas no son tan evidentes como las hipertrofias musculares. En los deportistas muy de élite son corazones de deportistas, pero no exageradamente hipertrofiados. Entonces yo creo que, bueno, yo estoy absolutamente convencido de que es el músculo el eje en el que tenemos que poner el centro. Y más allá de tener más fuerza, tener más músculo, aparte de generar más fuerza, te posibilita que cuando ese músculo se contrae generes más de esas mioquinas antiinflamatorias, que es un poco la base en la que se sustentan muchas de las enfermedades crónicas que ahora mismo padecemos. Y cada vez se descubren nuevas mioquinas y cada vez es una locura absoluta, pero que refuerza mucho, en mi opinión, cuando alguien tiene duda, sí, es el entrenamiento de fuerza el que tienes que hacer. Sí, desde el punto de vista evolutivo tiene también sentido porque al final es el sistema musculoesquelético el que nos trae la comida y el que nos garantiza la supervivencia. Entonces tiene sentido que la evolución y la biología haya puesto tanta importancia en su mantenimiento y su preservación, ¿no? Entonces, sí, por fin nos damos cuenta después, porque la medicina ha ignorado el músculo, pero de forma aplastante. Sí, es verdad, cierto. Pero vaya, de una forma... No ha habido ninguna especialidad que ponga el foco en el músculo realmente. Sí, en neurología, las enfermedades neurodegenerativas o las enfermedades musculares, pero al margen de eso no hay ningún... Es verdad. Realmente... Sí. Todavía tenemos ahí esa parte de aplicación práctica de la medicina, en el fondo, que es y la relación con cómo un músculo activo puede influenciar en el desarrollo y en el pronóstico de muchas enfermedades. Bien, en cuanto al consumo máximo de oxígeno, porque
hemos empezado hablando de umbral láctico y hemos terminado en muchos temas. Para incrementar ese consumo máximo de oxígeno, que también sabemos que es un muy buen predictor de mortalidad Sí. a día de hoy, al igual que la fuerza, ¿no? Siempre digo que hay dos patas aquí. Si el que quiera vivir mucho y bien, fuerza y consumo de oxígeno. Hemos hablado de fuerza, pero para incrementar el consumo de oxígeno, debemos entonces, ¿cuánto debemos trabajar por debajo de umbral? ¿Cuánto más o menos en el umbral? ¿Y cuánto por encima del umbral? Pues mira, si el objetivo que tienes es mejorar el consumo de oxígeno, tienes que trabajar alta intensidad. Ujú. Y ahora mismo la modalidad de entrenamiento más eficaz para ello es el entrenamiento interválico de alta intensidad. Conforme más alta intensidad realices en cada intervalo y más duración tenga el intervalo, no más de 3 minutos, más eficaz va a ser. Lo que pasa es que este tipo de entrenamiento no está al alcance de todo el mundo. O sea, Es duro eso, ¿eh? no está al alcance de todo el mundo. Es decir, hace 3 o 4 minutos al 95% de tu potencia máxima no es fácil. Pero da igual, si no es el 90, es el 80 también. Es decir, es la alta intensidad la que te otorga la oportunidad de mejorar tu consumo máximo de oxígeno. Que decías, claro, es un factor pronóstico. Claro, si te das cuenta, el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por todo lo que pasa en el músculo. Porque la diferencia Diferencia arteriovenosa. arteriovenosa de oxígeno. O sea, en realidad, vuelvo otra vez, el músculo está ahí presente. Si el músculo falla, se acabó. El consumo de oxígeno se va a caer. Entonces, a tu pregunta, ¿mejoramos el consumo de oxígeno con el entrenamiento en umbral? Sí, depende de dónde partamos. Si parto en un estado de sedentarismo, claro, lo mejoró también solamente haciendo una flexión de bíceps. Pero en términos fisiológicos, el entrenamiento en el umbral mejoras todo lo que es la resistencia aeróbica, todo ese entorno, y el entrenamiento en altas intensidades, que puede ser interválico o puede ser sostenido en 10 o 15 minutos, mejora específicamente el consumo máximo de oxígeno. Provoca cambios interesantes tanto a nivel del músculo cardíaco, no tantos, como también a nivel periférico. Vale, o sea que La combinación, en el fondo, lo que hacen lo que han ido haciendo todos los deportistas toda la vida. Es decir, hay días que entrenan, la mayor parte entrenan base, sí. base, y otros días entrenan intensidad, o que llama también calidad. Pues claro, siempre se ha hecho así porque, aunque no sea, quizá no se conocía los Sí, que mecanismos, pero ya se sabía que era la manera de mejorar el entrenamiento polarizado, ¿no? Que el ahora entrenamiento polarizado, se ahora. que es lo que ahora muchos entrenadores pues recomiendan. Bien, vamos a entrar en el fútbol, te dedicas a ello, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores nutricionales que observas en la mayoría de deportistas de élite, futbolistas de élite? Pues mira, yo te diría que es realizar o considerar planteamientos nutricionales que se escapan de lo que hoy en día conocemos como la evidencia científica. Es decir, planteamientos exotéricos, no sé, que a veces los futbolistas les deslumbran. Eso en primer lugar. Pero si me preguntas específicamente, yo te diría que mi opinión es la limitación de carbohidratos. No consumir suficientes No sé cómo carbohidratos. decir. En esa concepción que muchos pueden tener sobre que van a coger grasa. Entonces, o que van a quitar carbohidratos para no. Entonces, esa parte es importantísima porque si tú restringes los carbohidratos, la fatiga está más cerca, porque la depresión del glucógeno te va a llevar a una fatiga sí o sí, lo cual Y no olvidemos que el fútbol es un deporte de alta intensidad. que gasta muchísimo glucógeno. Claro. Que Son intervalos realmente. claro, se te está comiendo el glucógeno. Es un principal limitante, es disponer de gran cantidad de glucógeno, porque ahí no te valen las grasas. No te valen. Tú tienes que hacer todos esos esfuerzos, esas aceleraciones en base a la glucólisis. Entonces, el restringir los carbohidratos, o sea, tú no puedes hacer no puedes jugar al fútbol. O sea, puedes jugar al fútbol con dieta cetogénica, pero lento. Despacio. Tú puedes hacer una maratón con dieta, pero lento. O sea, el glucógeno está ahí por algo. Y la vía metabólica de los glucógenos están ahí para algo. Hay otras que también están para que no tengamos menos posibilidad de morirnos cuando no tenemos que comer. Pero, entonces, yo creo que es uno de los principales errores. Porque te lleva a la fatiga, porque te dispone esa fatiga a las lesiones, porque te disminuye tu capacidad anabólica, que es también muchos deportistas de fuerza también les afecta. O sea, el glucógeno es fundamental. Y ahora fíjate, hay una cosa que me apasiona.
nosotros no funcionamos igual desde el punto de vista de elaborar actos motores con los depósitos de glucógeno a medias que llenos en un músculo. Aun cuando la actividad que vayamos a desarrollar no sea de alta intensidad. No vaya a gastar ni mucho menos lo que tenemos. ¿Y eso? O sea... Es decir, tenemos, por eso te decía que a mí esta parte me apasiona. Es decir, tenemos sensores que nos indican cuánto de llenos está nuestro nivel de glucógeno. Lo que el sistema nervioso no quiere en ningún caso es llegar a la fatiga si puede evitarlo. No funcionamos igual que en nuestro coche, que aceleramos con depósito lleno o depósito vacío o depósito medio, responde igual. Nosotros no tenemos esa respuesta exactamente igual. Entonces, cuando baja el nivel de glucógeno, los patrones motores, las órdenes motoras se modulan en un sentido de protección hacia ese músculo que tiene sus depósitos vitales para ese músculo disminuidos. Y eso, por eso es muy importante, cuando uno ya quiere afinar esos niveles. A ver, esto en un deportista afinado no tiene mucha más importancia, porque me imagino que el porcentaje de deterioro será un 0,0 no sé cuántos. Pero cuando hablamos de deportistas de élite, que todo suma, el partir en un partido, el iniciar un partido con los depósitos llenos o hacerlo al 75% puede tener una gran repercusión. No solo porque se le va quizá a agotar antes, sino porque en el desarrollo per se del ejercicio puede que eso genere quizá una menor velocidad de aceleración, lo mínimo para que tú llegues un poco más tarde a la pelota. Sí, y es que a lo mejor puede ser una cuestión de 30, 20 centímetros. Al mismo nivel el defensa prácticamente. Entonces, por eso te decía que yo creo que es ese cuidado que a veces se tiene con los hidratos de carbono cuando es un elemento fundamental, que obviamente tienes que controlar hasta dónde puedes llegar a introducir carbohidratos para no transformarlos finalmente en grasa. Sí, pero que realmente ese miedo, que entiendo que es el miedo principal que les detiene de consumir una cantidad optimizada de carbohidratos en estos deportistas, es un miedo infundado, ¿no? Porque es muy difícil que ganen grasa un deportista que entrena, no sé cuánto entrenará un futbolista de élite, pero seguro que varias horas al día. Ahora mismo tienen, no sé, imagínate un porcentaje de grasa de un 9%, un 8%. ¿Y no crees que también esto viene dado muchas veces por los clubs o por entrenadores que no están suficientemente actualizados, o incluso nutricionistas dentro de algunos equipos, que les generan mucho miedo a la hora de no ganes grasa, no te pases de 70 kilos, tu peso óptimo son 69 kilos y si pesas 70 tienes que bajar 1 kilo? A lo mejor el rendimiento pues no es tan dependiente del peso. Evidentemente hasta cierto punto sí, pero no lo sé. Es que eso que planteas has dado uno de los aspectos más importantes, porque ¿cuál es la composición corporal ideal de un futbolista? Yo no lo sé. Yo sí lo sé. ¿Cuál? Y se lo explico y voy a explicar todos los días. La que ellos se sientan mejor. Claro. Son deportistas de élite. Su percepción ligada al esfuerzo es muy superior a la que podemos tener nosotros. Bueno, a lo mejor tú también eres de élite, pero... No, para nada. Ojalá. Pero la percepción que ellos tienen en ese nivel es muy fina. Entonces, cuando un portero te dice, ¿cuál es mi composición corporal? Yo nadie te puede decir cuál es tu composición corporal. Un portero que tiene que ser rápido, ágil. ¿Cómo es? Como tú te sientes. Dime cuando tú te sientes bien, defensa. Dime cuando tú te sientes excepcional, portero. Dime cuando te sientes excepcional, extremo, y te diré que esa es tu composición corporal. Que será diferente del centrocampista, totalmente. Del defensa. O sea, tú no puedes... las disposiciones corporales son a veces muy diferentes. El músculo, cómo se mueve en el campo, qué objetivo tiene. Entonces, a veces en demasiada obsesión por algunos entrenadores porque el jugador tenga un porcentaje de grasa determinado. O sea, solo se fijan en eso. Y hay jugadores con un porcentaje que te podría parecer muy alto y que tienen un rendimiento excepcional. Y a veces el hecho yo siempre digo, de suprimir grasa puede hacer que suprimir músculo tiene un efecto negativo en el rendimiento. Por eso, en este deporte, o sea, claro, no puede haber un jugador de fútbol con un 19% de grasa corporal.
Puede haberlo, pero... Es que naturalmente es difícil que lo haya. Sí, si está rindiendo al nivel de sus compañeros, ¿no? Claro, igual un ciclista, no puede haber un ciclista con un 14% de élite, pues, porque es una tontería llevar todo ese peso en su cuerpo. Pero en el mundo del fútbol yo creo que... siempre pongo el ejemplo del portero. ¿Cómo es la composición corporal del portero? Y es ¿cómo evalúas a un portero? Pues el entrenador de portero lo sabe perfectamente y sabe cuando está rápido, cuando... Toda esta función de cuando tiene reflejos, esto genera una composición corporal que es única para ese portero. Para otro puede ser distinta. Claro. Siempre claro, en un entorno... Sí, en unos márgenes, ¿no? márgenes. Pero esto que dice es muy importante porque al final me da la sensación de que se parte del concepto opuesto, es de para obtener tu máximo rendimiento tienes que estar en un 11%, cuando no, al final lo que deberíamos partir es, como tú dices, ¿cuál es tu máximo rendimiento? ¿Cómo estás cuando estás en tu máximo rendimiento? Al final yo creo que hemos inconscientemente asimilado una buena forma física estética a rendimiento, baja composición de grasa corporal a rendimiento, a verte los abdominales a rendimiento, cuando nada más lejos de la realidad. A lo mejor eso es así en el culturismo, pero en otros deportes es que no tiene nada que ver. No, incluso en personas, pues no sé, como nosotros, que haces ejercicio a nivel de aficionado, tenemos más que ellos variaciones a veces de peso. Tú te notas cuando estás bien, o sea, en tu percepción dices, "Oh, me siento bien, no sé, pero no necesariamente a veces es porque has bajado de peso. A veces has bajado de peso y dices, me siento cansado. O sea, pero entonces, ese equilibrio en unos márgenes es el que tenemos que intentar mantener. ¿Cómo ha cambiado el entrenamiento en fútbol en los últimos 20 años? Total. O sea, mira, realmente yo no soy un gran aficionado al fútbol, pero claro, ahora lo veo con más ojos de científico, si quieres que te diga así. Entonces, claro, ahora son atletas jugando al fútbol. O sea, antes eran futbolistas y ahora son atletas jugando al fútbol. Ahora, tú ves cómo han cambiado en los últimos 10 años, las métricas de los rendimientos, los kilómetros o los metros recorridos a alta velocidad, etcétera. Ojo, que estamos ante deportistas de muy, muy alto nivel. Claro, ¿eso qué conlleva? Conlleva un entrenamiento que ha cambiado. Hace años, hace no tantos años, la fuerza no existía en el fútbol. O sea, el fútbol, y muchos preparadores físicos decían, el fútbol se entrena jugando al fútbol. No me cuentes historias. A jugar al fútbol, a darle la pelota. Yo recuerdo hace 30 años que había unos debates de entrenadores de atletismo que decían que los futbolistas tenían que tener sus entrenamientos, su HIIT, sus entrenamientos, su fuerza, Claro. Y había unos debates, no, aquí toda la vida ha sido así y eso va a seguir así. Entonces eso ya ha cambiado. Ahora mismo nos aproximamos a que el futbolista, no digo que esté consolidado, a que el futbolista pueda beber de la misma fuente que beben los atletas, que su rendimiento está asociado a su preparación física y que necesariamente han tenido que exprimir al máximo todo el conocimiento fisiológico de los sistemas de entrenamiento. Y estamos ahí. La nutrición, el entrenamiento personalizado, el control de las cargas, el control del descanso, todo eso está confluyendo en el fútbol. Si te das cuenta, ahora un partido de fútbol que corren, o sea, ¿qué pasaría si jugaran con un equipo de hace 30 años? Pues le metería 20-0. Sería bonito ver la selección actual contra... Bueno. No, digo yo, o sea, pero eso es muy, muy interesante cómo ha cambiado la preparación física y todo el entorno, no solamente preparación, sino todo el entorno de la... Fútbol, baloncesto, También. cualquier deporte de equipo, ¿no? Es decir, ahora mismo el futbolista, el día a día de un futbolista, tiene su trabajo en pista, en campo, su trabajo técnico, pero tiene también sus sesiones de fuerza, Claro. tiene sus sesiones también de series o más atléticas, ¿no? Más De recuperación. de recuperación, Tiene de ya... terapia. A ver, muchas veces en algunos equipos el problema es que se juega tan frecuentemente que en el fondo el deportista entrena jugando, o sea, el futbolista entrena jugando. Que es lo que pasa en la NBA también, ¿no? Que hay partidos casi... Y a veces el problema es, ¿y qué hacemos con el que no juega? Ya. Se queda atrás rápido, ¿eh? Exacto. Entonces, esas son todas las asignaturas pendientes. O sea, ¿cómo puedo...? Claro, no puedo meter el estímulo
el mismo día del partido. Pero es que dentro de 2 días tengo otro partido. Si yo al que no juega le introduzco el estímulo el día siguiente, le dejo con mucha menos recuperación si es que tiene que jugar. Es un problema, Es un problema. para los preparadores físicos muy importante. ¿Cuándo lo hago? Claro, no lo voy a hacer a las 11 de la noche cuando termina el partido. Que podría ser, no sé, a lo mejor era, no sé si es el momento, no creo que no, pero entonces, sí, el problema, cuando tú tienes 6 días para planificar, claro, es diferente. El preparador físico tiene mucho más tiempo, pero cuando juegas con 72 horas, pues, es que lo único que tienes que hacer es jugar y descansar. Es difícil, sí, meter esa variable de también recuperación ahí. ¿Qué suplementos son realmente útiles en el fútbol de élite? Te iba a preguntar, pero bueno, en el fútbol. Pues muy similares a los que son en otros ámbitos del deporte. Entonces, suplementos hay 50.000, etc. Por diferenciar entre suplementos y ayudas ergogénicas, yo creo que a veces hay una mala interpretación de introducir suplementos cuando la parte nutricional, cuando la base no es correcta. Los nutricionistas insisten mucho en ello y no siempre se les hace caso. O sea, primero toma tus proteínas y tus carbohidratos y tus ácidos grasos adecuados en tu nutrición y luego, si acaso, te voy a suplementar porque, como pasaba un día con un jugador de baloncesto, 15 años, 2, 10, 3 horas cada día jugando a... No hay huevos de darle lo que tienen que darle, ¿no? Que decía, es que me duele la mandíbula De comer un plato de pasta así de grande. Claro. Es que no, me canso de comer. Entonces, claro, imagínate. Entonces, aquí, claro, hay que suplementar, porque no te queda otra. ¿Cómo puedes solventar eso? Entonces, yo creo que los suplementos con carbohidratos y proteínas, como muchos otros deportes, son muy importantes y están en el día a día. La vitamina D. Uh-huh. No me preguntes por qué, a lo mejor tú lo sabes, pero deportistas que yo he llevado hace 20 años no tenían déficit de vitamina D. Pero es que ahora yo te diré que el 80% tienen. O sea, déficit. Más que déficit. Algunos tienen déficit, pero no tienen valores óptimos. Uh-huh. No sé por qué. No sé por qué, pero el hecho de que yo te diría que el 70% o más de los deportistas que puedo controlar hay que suplementarles con vitamina D. Es algo que ocurre a nivel poblacional, no solo en la población deportista. Y no lo conocemos realmente, es una incógnita el por qué tenemos menores niveles de vitamina D que hace 20, 25 años, 30. Entonces, la vitamina D tiene que estar presente sí o sí prácticamente en todos los... Y luego, como ayudas ergogénicas, pues la más eficaz es la creatina y la cafeína, te diría que son un poco los pilares, los ¿no? pilares. ¿La creatina se usa en el futbolista? O sea, porque yo he conocido muchos futbolistas, o algunos futbolistas, que tienen rechazo a la creatina, otra vez por el motivo del peso. Bueno, tampoco es tanto peso el que van a... O sea, si 2 kilos, 1 kilo como mucho. Claro, tampoco lo tomarían los velocistas. Claro. Quiero decir, si fuera tan negativo para el rendimiento, o sea, es muy positivo. Aparte que le permite muchas veces generar más intensidad. O sea, la creatina no es anabólica, ni mucho menos, pero te permite generar más estímulo antes de entrar en fatiga. Entonces, la creatina en determinadas fases yo creo que es fundamental, es necesaria. Y la cafeína también, es una de las ayudas ergogénicas, quizá la ayuda ergogénica más eficaz que existe de todas. Vale. Proteína, carbohidratos, creatina, vitamina D, cafeína. Y el resto, pues también, pero con menos evidencia científica. O sea, todo el resto de aminoácidos y demás, sí, también, pero no sé si decirte, si no lo das no pasa nada, pero hay que completarlo, pero tiene menos fuerza como para decir sí o sí esto te lo tienes que tomar. Claro. La hidratación, ¿qué importancia tiene en el fútbol? En el fútbol y fuera del fútbol, o sea, decisiva. ¿Se hace bien? ¿No? El ser humano, fíjate, nos adaptamos a casi todo. O sea, de hecho, disfrutamos cuando somos capaces de adaptarnos a estímulos cambiantes. O sea, nos aburrimos fisiológicamente si tenemos una tarea muy monótona y muy unidireccional. Por eso mucha gente se aburre en el día a día porque hace tareas monótonas y repetitivas. Y, sin embargo, en vacaciones están con menos fatiga de percepción. Uh-huh. No nos adaptamos ni a la radiación ni a la deshidratación.
Si nosotros estamos deshidratados, estamos deshidratados. Y si entrenamos deshidratados, es un estrés adicional que nos produce fatiga y lesiones en muchísimos casos. Entonces, la hidratación hay que controlarla. ¿Cómo? Controlando el peso antes y después, porque lo que tú vas a gastar en un entrenamiento difícilmente va a ser mucha grasa ni carbohidratos. Utilizamos sistemas de bioimpedancia, que es la manera más exacta quizá de controlar el agua corporal. Sudoración, parches de sudoración. O sea, para nosotros no, para el deporte en general es una parte muy decisiva. Todavía escucho en el mundo del deporte, no bebas y así te acostumbras. Adaptarte a... O sea, todavía guardo en un maratón, que no voy a decir cuál fue, hace muchos años, que una de las recomendaciones que hacían era no bebas hasta el kilómetro 20. Bueno, Bueno, entonces no se sabía. Si tuvieras que sobrevivir en el desierto del Sáhara... Se hacía con la mejor de las voluntades, pero no nos adaptamos a la deshidratación. Nos adaptamos al frío, al calor, todo lo que quieras, pero no. Entonces, es un tema fundamental, pero los futbolistas están muy, muy concienciados. O sea, sí, se hidratan. Yo creo porque perciben que si no lo hacen, su rendimiento cae. Entonces, no hay que insistir para nada. Se hidratan muy bien. Vale, igual que con algunos aspectos nutricionales sí hay que insistirles, con la hidratación, Nada. que lo tienen interiorizado. O sea, yo creo que, por lo menos mi experiencia, es que se alimentan muy bien. O sea, cuidan mucho. O sea, parece que a veces cuidan, son verdaderos profesionales. Solo que a veces, como dices, les deslumbran algunos abordajes nutricionales con poca evidencia. Porque acercarse a un deportista de élite siempre te puede reportar algunos beneficios. Entonces, tú no puedes vender lo mismo que vende. O sea, es como ir al nutricionista y decirle, come de todo y poco. ¿Para qué? Bueno. No vendes nada. O sea, Claro. tu consulta se va a quedar. ¿Cómo? Sí. Y si eres mayor, menos. Todavía. Y si eres mayor, menos, pero de todo y poco. No vendes. En cambio, si das algún tipo de recomendación que se sale de la norma, pues la gente le llama la atención. Y yo, pues eso me ha dicho que me tome, no sé, una alcachofa a las 5 de la tarde, que voy a mejorar la función renal, y lo hacen. Claro. Pero yo creo que el futbolista, en general, yo creo que todos los deportistas de un cierto nivel hacen caso a los nutricionistas, a los profesionales y comen, o sea, se alimentan muy bien. En cuanto a monitorización, que es un ámbito donde se ha evolucionado muchísimo en los últimos años y esto va de forma exponencial, ¿no? ¿Qué tecnologías, qué wearables, qué gadgets se están utilizando en fútbol para medir el rendimiento de los deportistas? Pues mira, antes solamente prácticamente teníamos la frecuencia cardíaca. Ya está, digamos. Que tiene muchas limitaciones, pero que nos da a día de hoy bastante información. O sea, es verdad que cuando el ejercicio se prolonga un poco en el tiempo o las temperaturas cambian, la frecuencia cardíaca se distorsiona un poco. Los potenciómetros que se utilizan ya en carrera también, pero yo resaltaría dos. Uno que está voy a decir por venir, pero ya lo vamos a tener. Los monitores continuos de glucosa intersticial, sanguínea, intersticial, y lo que ya se está utilizando y que va a ser lo que va a revolucionar los siguientes 20 años de la fisiología, que es el evaluador o valoración continua de lactato. Qué bueno, ese segundo me interesa mucho, pero primero te voy a preguntar por el CGM. En el futbolista, ¿qué sentido tiene poner un CGM, un monitor continuo de glucosa? Quiero decir... Nos es importante ver cuál es la respuesta a determinados entrenamientos de la glucosa, o sea, la glucosa sanguínea. ¿Cómo responde? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo lo hace cuando toma una bebida con carbohidratos? ¿Cómo se recupera una vez que termina ese entrenamiento? ¿Cómo lo hizo? O sea, también, claro, está asociado a la parte nutricional. ¿Cómo responde por la noche? ¿Cómo se recupera? ¿Qué relación tiene con su recuperación, con los valores que medimos de recuperación, de variabilidad, etcétera? Esa glucosa nocturna, ¿cómo se comporta? O sea, quiere decir que da una serie de datos que incluso digo porque no es un deporte de resistencia aeróbica puro, pero que yo creo que se puede sacar muchísimo provecho. Sabes que también hay de medidores continuos de cetonas, Sí. de cuerpos cetónicos.
también están en el mercado ya. Lo que pasa es que para el ámbito del fútbol en concreto, no sé si tiene tanta utilidad. O sea, no creo que- Menos. Y después me interesa muchísimo, porque de esto sí que todavía no he podido probar ninguno y tengo muchísimas ganas de probar algunos. Medidores continuos de lactato. Eso va a ser una pasada. Eso está, creo que ya hay algunos Sí, en el mercado. ya hay versiones que se están utilizando, sobre todo en el ámbito de resistencia aeróbica, pero es que te sitúa en tiempo real en lo que está pasando en tu músculo. Claro, es que ves en qué umbral ventilatorio, ves dónde estás en la gráfica, ¿no? Claro. En el momento. Tú fíjate, hace poco leí ahí di una charla sobre el concepto de resistencia aeróbica. Claro, el umbral es tiempo dependiente. Claro. O sea, mi umbral ahora no es mi mismo umbral dentro de 2 horas. Claro. Pero mi referencia es el umbral, fíjate. O sea, yo te voy a decir aquí cuál es tu, con poco margen de error, si tú has entrenado bien, tienes un buen volumen de entrenamiento, yo te puedo predecir como aficionado, no vas a competir, tú vas a llevar un ritmo fijo en una maratón, yo te puedo predecir cuál va a ser tu rendimiento casi con toda seguridad, o sea, con más o menos 5 minutos. Pero fíjate, hasta ahora lo que hacíamos era, lo que hacemos, yo detecto tu umbral, que es donde tú tienes que ir. Tu umbral está a 13,5 por hora. Digo, o sea, tienes que salir a 13,5 por hora. ¿Vale? Que lo que sabemos ahora es que dentro de 20 kilómetros, Es otro. quizá ya no esté en 13,5, esté en 13,3. Si tú sigues a 13,5, Te has pasado. estás generando un disturbio que posiblemente te lleve a la fatiga, quizás, depende de dónde se produzca ese momento, te va a llevar a la fatiga 10 kilómetros después. Retomo el tema del volumen. Hay deportistas que son capaces de mantener en el tiempo esas referencias fisiológicas durante mucho tiempo, durante una maratón. A veces te preguntas, ¿cómo este corredor de maratón, que está perfectamente estudiando, que es exactamente igual que el otro, tiene los mismos umbrales, en los últimos 10 kilómetros rinde mucho más por ello? ¿Y cómo mejoramos esa resistencia? O sea, ¿cómo refuerzo que esos pilares o esas referencias básicas de fisiología Se muevan. con el volumen? Con volumen. Es el volumen, parece ser. Vale. Es O sea, el decir, el volumen- que hace más volumen tiene más base aeróbica. Y más resistencia a no distorsionar tanto esa base aeróbica. Ese umbral se va a mantener más en 13 kilómetros por hora a lo largo de la carrera si tú has metido mucho volumen. Y se va a distorsionar antes, va a ir bajando, con lo cual tú vas a seguir manteniendo la misma velocidad de carrera, porque la frecuencia cardíaca ya te has olvidado hace un rato. O sea, tu frecuencia cardíaca sí que se distorsiona. Claro. Tú empiezas a 120 pulsaciones y al cabo de un rato estás a 140, tus percepciones son muy parecidas, pero tu frecuencia cardíaca ya se ha ido. O sea, yo siempre digo, no lleves un pulsómetro porque te va a preocupar. Vas a decir, ¿qué me pasa? Que voy a 140. Si mi frecuencia cardíaca normal es 120, claro, te estás deshidratando, aumenta la temperatura, bla, bla. Pero es el volumen, es el gran aliado de un deportista de resistencia aeróbica, es el volumen que hayas hecho. El que hace realmente que esa referencia fisiológica, como es el umbral, los umbrales, se pueda mantener durante el tiempo. Con lo cual tú vas a poder llegar al kilómetro 30 o 35 corriendo a 13,5 porque ese es tu umbral. Y no se ha desplazado mucho. Pero si no, se va a ir desplazando hacia abajo y te vas a plantar en el kilómetro 30 corriendo a 13,5 cuando tu umbral fisiológico, en ese momento, si yo te hiciera una prueba de esfuerzo ahora, lo tendrías en 12. Claro. Te estás Con guiando. lo cual estás en otra fase. O sea, estás corriendo a otra fase distinta. Y decías que la frecuencia cardíaca en general no es de mucha utilidad para valorar zonas o... En una resistencia, no, porque la temperatura, la deshidratación, se va a ir. O sea, la frecuencia cardíaca tiene una deriva, además, fisiológica. Sin embargo, esto es lo que usan, ¿no? Fundamentalmente, la frecuencia cardíaca y otras variables para calcularte las zonas de entrenamiento, ¿no? Claro, pero son entrenamientos más cortos. Si tú te vas en la bici 4 horas y te pegas fuerte, a las 4 horas la frecuencia cardíaca está muy disparada. Sí, por deshidratación, hipertermia. Claro. Sin embargo, o sea, yo creo que siempre digo, no lleves, lo puedes llevar, pero es que se te va a ir, o sea, y te va a preocupar. Si tú no se lo explicas bien, el deportista va a empezar a 130 pulsaciones
y va a notar que le va subiendo. Entonces va a decir, ¿qué hago? Siempre la pregunta es, ¿qué hago? ¿Mantengo mis 130 pulsaciones de mi umbral cuando me lo hice en la prueba de esfuerzo? ¿O bajo la velocidad o mantengo la velocidad aunque me suba la frecuencia cardíaca? La respuesta es mantén la velocidad aunque te suba la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca se está distorsionando por otros motivos. Entonces, es la intensidad de carga la que tiene que prevalecer. Pero a su vez esa intensidad de carga tienes que saber cuándo se distorsiona. ¿Qué hacemos? Pues te hago a ti una prueba de esfuerzo, de un test de lactato, y te lo hago ahora. Voy a correr a esa intensidad 1 hora. Y cuando vuelvas, te hago otra vez el test de lactato. Si se ha distorsionado, no aguantas ni 1 hora. Pero si está bien, yo te hago otra prueba otro día y te doy 2 horas a esa intensidad. Y te voy a hacer el test. O sea, ese test de lactato tú lo puedes hacer una vez que hayas acumulado un determinado volumen de trabajo. Entonces, vas a conocer antes de la carrera cuánto resistente eres para soportar esa intensidad de carga que tú has sido capaz de determinar de manera muy objetiva, que es el umbral. Y eso es lo que van a poder medir los aparatos de medición de lactato. Y eso en gran parte lo va a poder medir o sea que para los planificadores en entrenamiento, total, una revolución. Sí, sí, yo creo que sí. Con muchas ganas de verlo. Vale, entonces, pues también utilizáis dispositivos de GPS, ¿no? Claro, todos los desplazamientos pues, verticales, horizontales, carga de kilómetros recorridos todo eso está parametrizado, ¿no? Sí, sí, total. O sea, de hecho, intentamos utilizar ahora sistemas de inteligencia artificial para introducir todos estos datos. Yo te diría que en el fútbol, más que la distancia total, son las aceleraciones y las desaceleraciones las que tienen más incidencia o las que debemos de controlar más. Pero fíjate, la mayor parte de los sistemas de GPS que otorgan nuevas métricas todavía no están suficientemente individualizados. Por ejemplo, te dan datos de desaceleraciones a 3 metros por segundo o aceleraciones a 3 metros por segundo. Pero para todos los jugadores de un equipo. Claro. Pero claro, el umbral, o sea, cada uno de esos jugadores tiene una velocidad máxima distinta. El delantero, el centrocampista. Y tiene una aceleración máxima diferente. A lo que vamos a llegar en nada es que todas esas métricas estén individualizadas para cada jugador. De tal manera que un velocista, que es un extremo, no contabilizamos las aceleraciones a 3 metros por segundo, sino que hacemos las aceleraciones a 4 metros por segundo, porque es su referencia. Mientras que otro jugador le vamos a contabilizar a 2,6. Entonces sí que los estamos igualando como métricas. Claro. Todavía, por eso decía que estamos evolucionando muy rápido. A veces nos falta incluso oportunidad para poder detectar esas referencias fisiológicas individualizadas. No tenemos tanto tiempo para medir velocidades máximas, aceleraciones máximas, pero esto va a llegar. ¿Para qué? Para tener esas referencias, para saber realmente a nivel individual cuál ha sido el costo fisiológico en un partido o en un entrenamiento en función de sus características. Es como, yo veo que no puedes entrenar a un equipo todos a la vez. No. O sea, no puedes, pero quiero decir, habrá un momento en el que a lo mejor hay 6 preparadores físicos en un equipo, ¿no? O sea, quiero decir que o uno por habrá hay un futbolista de 19 años, hay otro de 38, hay un velocista, yo creo que va a haber una parte de la preparación física que va a ser totalmente individualizada. Y luego me imagino que habrá o sea, no entiendo de fútbol, pero habrá una parte de táctica y tal, pues que lógicamente tienen que hacerlo juntos, pero... Sí, a eso tiende todo. Yo creo que un poco en la NBA y la NFL se trabaja un poco así, o sea, cada uno tiene o incluso, fíjate, en el ciclismo. Los ciclistas de un equipo, cada uno a veces vive de un lugar diferente y luego se juntan para competir. Pues a lo mejor resulta que esto va a ser algo parecido en el futuro, ¿no? ¿La variabilidad de la frecuencia cardíaca se usa? Menos de lo que se debería de usar. Hemos hablado de recuperación, ¿no? Porque claro, la variabilidad en el fondo es... Bueno, en el fondo no.
es el equilibrio entre que todos tenemos que mantener entre simpático y pasivo. Como el simpático predomine, Mal. muy mal. O sea, de hecho es un factor pronóstico de primer orden. O sea, los pacientes que están en hiperexcitabilidad simpática tienen muy mal pronóstico. Y de hecho muchos medicamentos tratan de bajar el simpático. Entonces, creo que se utiliza menos de lo que deberíamos, pero mucho menos, tanto en el mundo del deporte como en el ámbito clínico también. Y entra dentro de lo que antes comentábamos, ¿no? de qué importancia tiene en el fondo el sistema simpático. Entonces, la variabilidad, durante toda la vida de que yo me dedico a esto, los entrenadores medían la frecuencia cardíaca nocturna. O decían, no la nocturna, dime con qué frecuencia cardíaca te levantas por la mañana. Vale. En el fondo es una manera menos precisa de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero efectivamente, es un elemento que si tú eres muy observador contigo mismo o con tus deportistas, notas que hay circunstancias, si lo haces personalmente en tu vida, que es lo más próximo, que una cena que termina a las 11 significa que la frecuencia cardíaca nocturna va a estar elevada, sí o sí. O sea, estás introduciendo un sistema. Entonces, la variabilidad como elemento de control de la recuperación, yo la considero fundamental. Y es muy fácil de medir, ¿no? Y es muy fácil de medir. Lo que pasa es que como la mides por la noche, hay deportistas que interpretan que quieres controlar cuándo comienza su sueño y cuándo termina. Y hay algunos deportistas que pueden no darte facilidades. Pero creo que corresponde muy bien. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Que si tu variabilidad hoy no es buena, tú hoy no entrenas como ponía el plan, sino que tienes una sesión de recuperación. Claro, adaptas el entrenamiento a tu VFC. Claro. Y hay otro concepto también interesante que se aplica más a deportes de resistencia, ¿no? Que es el gut training, el gut training, entrenamiento del sistema digestivo. Que la gente puede decir, antes hemos dicho que había que entrenar los músculos respiratorios, ahora que hay que entrenar el sistema digestivo. ¿De qué estarán hablando estos dos, no? Pero sí, es que hay muchos sistemas fisiológicos diferentes que se ignoran y son entrenables, ¿no? Entrenables. ¿Qué es eso del gut training? Fíjate, de siempre los deportistas de resistencia aeróbica, sobre todo especialmente, se han quejado de la incompatibilidad del ejercicio a veces con problemas digestivos o con ingerir una serie de alimentos que les proporcionaba, que les provocaba problemas tan serios que les arruinaba una competición, ¿no? Y esto siempre se dejó, la base fisiológica es clara, o sea, hay una redistribución de sangre y el sistema esplácnico se queda con poca sangre, así que todo tu sistema de digestiones se queda bastante bajo mínimo para tener que hacer un proceso de digestión complicado. Pues esto surgió y se evolucionó de esta manera hasta que no hace tanto, yo creo que es un concepto de hace 15 años más o menos, se empezó a hablar de, no, es que el sistema digestivo también puede adaptarse. Si le pones en unas condiciones y lo mantienes, puede ser más resistente a rebelarse frente a lo que tú le estás exigiendo. Entonces empezó a utilizar antes del entrenamiento pues un volumen de agua un poco mayor, un poquito de 3-4 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Y se comprobó que si el deportista durante unos ciertos entrenamientos lo hacía con esas condiciones, al principio se sentía mal, pero conforme pasaba un poco el tiempo, se sentía mejor, ¿no? Entonces avanzó más. Dijimos, pues vamos a ir más allá, vamos a ver si durante el ejercicio podemos probar algunas concentraciones de carbohidratos, vamos a dar 30 gramos a ver qué pasa, y entonces empezaron a comprobar que también ocurría lo mismo, o sea, que al principio se toleraba mal, lo combinaban con líquidos, con isotónicos, pero comproban que con el paso de las sesiones también era mejor tolerado. Pues vamos a intentar ahora intentar ahora incrementar la cantidad de carbohidratos que damos, que es un limitante. Claro, el problema es que el glucógeno es un limitante para el rendimiento. Entonces vamos a intentar solventar eso incorporando más. Y además vamos a dar algún tipo de aminoácido para intentar que aquello mejore.
y además vamos a cambiar la proporción de glucosa, fructosa y vamos a intentar igualarlas, pero con el tiempo. Bueno, en el conjunto es una serie de entrenamientos, de adaptaciones progresivas controladas por nutricionistas fundamentalmente, que van haciendo que ese sistema digestivo, con las condiciones que tú le pones, que no son muy favorables, pues pueda funcionar de manera más eficiente y puedas tolerar. Se describen hasta 100 y 150 gramos de carbohidratos. Los ciclistas ya van por 120, hay estudios. La hora. Exacto, la hora. Y fíjate qué ventaja es esa. O sea, es una ventaja. O sea, pasa a que el glucógeno se comporte como un ácido graso. O sea, no se me va a acabar el glucógeno. Claro. Soy capaz de poder ingerir tanto como necesito y ya no va a ser un limitante. Eso es un avance, pero bajo mi punto de vista, impresionante. O sea, de los mejores avances que ha habido en esas disciplinas. En otras no es necesario ese entrenamiento porque no te vas a gastar en ningún caso ese glucógeno. No, claro, estos son disciplinas de resistencia. El tenis también, muchos partidos tan largos, que son de deporte muy intermitente. Quizás no esté tan introducido, pero va a ir ahí también. O sea, va a ir a una parte del cuidado nutricional, va a ir en mejorar la disponibilidad del... Que cada vez haya también suplementos de carbohidratos más digeribles, más fácilmente asimilables, más palatables. Han mejorado mucho, ¿eh? Yo me acuerdo que antes los geles eran intragables y hoy día hay geles que están muy buenos. Sí. Aparte de buenos, siempre te van a pringar los dedos, pero bueno. Sí, bueno, pero es que son así, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Y la siesta tiene sentido en atletas de élite? ¿Echar la siesta? Yo creo que la siesta tiene sentido cuando duermes mal. Y claro, muchos deportistas duermen mal. Y hay estudios muy interesantes sobre la siesta, ¿no? Por ejemplo, la duración idónea de la siesta. Tú puedes hacer siestas de 20 minutos o siestas de 90 minutos. Pero fíjate que se ha ido comprobando a lo largo de los últimos años como las siestas de 20 o 90 minutos pueden tener efectos diferentes en cuanto a la recuperación de ese deportista. Entonces, la parte de siestas más cortas, nosotros generalmente cuando nos dormimos, lo primero que iniciamos es una fase de sueño profundo. Por eso a veces te despiertas a las 2 horas y estás bien, aparentemente, porque tú has dormido profundamente y físicamente no encuentras sueño. Las fases de sueño REM ocurren más tarde. Entonces puede que en una fase de 20 minutos tú tengas 5 minutos de sueño profundo. Entonces, esa parte, ese sueño de calidad de 20 minutos en una siesta, está siendo relacionado con mejoras en tareas de cognición, en tareas de velocidad de reacción, en tareas de deportes intermitentes. Mientras que las siestas de más larga duración, de 60 minutos, insisto, cuando no ha habido una buena calidad de sueño por la noche, están más ligadas a descanso más ligada a resistencia aeróbica. No sabía. También se ha investigado cuál es la hora del día idónea para dormir la siesta. Más o menos se sitúa entre las 5 y las 6 horas de haberte despertado. O sea, lo cual se sitúa entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde aproximadamente como la hora ideal para echarte la siesta. No a las 4 o a las 5 como aquí, ¿no? Porque existe lo que se llama la inercia del sueño, que te puede hacer que tú después del sueño no puedas rendir. De hecho, se dice que al menos 2 horas antes de volver a entrenar, 1 hora o 2 horas antes de entrenar. Es decir, que la siesta bien ordenada, y muchos deportistas yo creo que les es necesario, pero creo que hay que limitar un poco, hay que no sé si tienes que limitar y cómo lo haces, no tenemos tanta experiencia en qué consecuencias tiene despertar a un deportista a los 20 minutos de una siesta. Yo no conozco estudios que hayan visto el efecto, si es que lo tiene negativo, es decir, como son 20 minutos te voy a despertar, no te voy a dejar que duermas todo lo que quieras, o de simplemente ir comprobando qué consecuencias tiene para el sueño nocturno, que se supone que es el más reparador, el que tú duermas una siesta todos los días de 60 minutos. Pero sí, la siesta yo creo que está cada vez reconocida como un elemento más dentro del programa general del entrenamiento. Claro, pero eso, bien pautada, con una intencionalidad y una estrategia detrás, ¿no? Que quizás sea lo más difícil. Pero era curioso eso, no sabía si están más cortas
pudieran mejorar más actividades finas, motoras o cognitivas, ¿no? Y si están más largas, más, digamos, la capacidad de generar energía de forma aeróbica, ¿no? Porque Y luego no hay tanta experiencia, yo creo, en investigación. Hay deportes que apenas han experimentado si realmente es eficaz o no lo es. No hay tanta casuística. también me imagino que debe ser un tema difícil de estudiar, ¿no? De forma controlada, una siesta. No es sencillo, que ¿no? ento- Pónganse ustedes a dormir la Ya, siesta, claro, venga. es que en realidad el sueño ya es un elemento muy complicado de interpretar. Claro, O sea, claro. ni los mayores especialistas a veces se ponen de acuerdo. Es como yo revisé el otro día el tema de los calambres. Digo, pero qué difícil tiene que ser estudiarlo un calambre, ¿no? Porque es súper impredecible, a algunos le ocurren, otros no, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Hay cosas que en fisiología hay cosas que son muy difíciles de estudiar, ¿no? Por eso está interesante, porque estás todo el día mirando a ver, Aprendiendo. aprendiendo. Cada día puedes aprender muchas cosas. Sí, sin duda. Pues doctor, ha sido una conversación apasionante, hemos llegado al final, ojalá pues en el futuro podamos retomarla porque hay muchísimos temas que se quedan en el tintero necesariamente, esto es un mundo que nunca acaba, ¿no? Como bien sabes. Nada, deseamos desde el canal que vaya lo mejor posible en todos sus proyectos, que tiene mucho, veo que no se aburre en absoluto y esta es tu casa para cuando quieras volver, ya lo sabes. Muchísimas gracias, me he sentido absolutamente cómodo y Genial. espero que bueno, lo hemos conversado pues tenga su Va a utilidad. ayudar, va a ayudar. Va a ayudar a muchísima gente, seguro que sí. Pues chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Si te ha servido, si te ha ayudado, como decimos, compártelo con familiares y amigos. Y con eso ya nos está ayudando muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.